El apóstol San Pablo va a decir en la carta a los romanos: ofrezcan sus cuerpos como sacrificios vivos y santos, agradables a Dios. Que este sea su culto razonable, que este sea su culto razonable, dice el apóstol San Pablo. El apóstol Santiago también en su carta nos va a decir que la verdadera religión es el atender a la viuda, el atender al pobre, al desamparado, al desvalido. Esa es la verdadera religión, o sea, la que tiene por centro la caridad. Así también el mismo Señor Jesús nos va a decir en el Evangelio. Dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hicimos milagros en tu nombre? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios en tu nombre? Y el Señor dice que Él ese día les dirá a aquellos: nunca los conocí, apártense de mí. ¿Y por qué dirá el Señor eso? Porque el Señor lo que va a decir es: yo tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estuve en la cárcel y estuve enfermo y no me visitaron. Estuve forastero y no me alojaron. Señor, ¿y cuándo te vimos desnudo y no te vestimos? ¿Cuándo, Señor, te vimos en la cárcel y no te visitamos? Etcétera. El Señor dirá: cuando no lo hicieron con uno de estos hermanos suyos más pequeños, a mí lo dejaron de hacer. Entonces, por eso el Señor dirá: apártense de mí. Es decir, que el corazón del cristianismo está allí, en la caridad. Vamos a ver que el mismo Señor Jesús, de hecho, nos va a decir en el Evangelio también: ojalá entendieran lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Será porque el Señor detesta los sacrificios? No, nos va a explicar esto muy claramente el Salmo de David, ¿verdad? El miserere que llamamos. Cuando David implora la misericordia de Dios diciendo: oh Dios mío, por tu gran bondad, borra mi culpa. Ahí David va a suplicar a Dios, pero le va a decir lo siguiente: si te ofreciera, Señor, un holocausto, un sacrificio, tú no lo querrías. Pero en cambio, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, oh Dios. David sabía que la atención de Dios, los ojos de Dios estaban fijos en el corazón del hombre más que en el del sacrificio. Por esa razón, David va a decir: si me lavas con el hisopo, si me rocías, Señor, quedaré más blanco que la nieve. Es decir, cuando hayas borrado mi pecado, mira lo que David va a decir: entonces, Señor, aceptarás los sacrificios rituales. Sobre tu altar se inmolarán novillos. ¿Cómo presupone David el corazón del hombre para que entonces se alinee el corazón del hombre con el culto que Dios ha prescrito? Por eso es que el profeta va a decir: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, que en la medida en que la participación en el culto que Dios ha prescrito se haga con el corazón alineado a lo que Dios quiere del ser humano, a que viva un culto razonable en el corazón, a que se ofrezca como un sacrificio vivo, a que viva la caridad con la viuda, con el pobre, con el desamparado, a que atienda al desvalido. Cuando el corazón del hombre se alinea en ese querer de Dios, entonces el culto cobra el sentido que Dios quiere y para lo cual el Señor lo ha instituido. Con esa necesaria precisión, entonces pasamos a lo que tengo por compartirles el día de hoy. Un saludo de paz y bien para todos. Soy Fabián Ramos Zambrano y hoy vamos a hablar sobre el culto verdadero. Digámoslo de manera más sencilla: aquello que el mismo Dios ha instituido para ser Él adorado, glorificado, exaltado por su pueblo de la manera más grata a Él mismo. Y esa institución que llamamos culto, donde Dios es glorificado de la manera más agradable a Él, es también la forma o la manera como Dios comunica a su pueblo sus gracias, sus bendiciones de la mejor manera o de la manera más plena posible. Es decir, cuando hablamos del culto verdadero, vamos a estar hablando de aquello que Dios ha instituido en una doble vía, ¿no? Para ser Él exaltado y glorificado y para Él bendecir a su pueblo.
Entonces vamos a hablar del culto verdadero, del culto instituido por el Señor. Y en este sentido vamos a mirar si es válido que cada quien, basado en las Escrituras o en su entender de las Escrituras, diga, ¿no? El Señor dice en un texto que Él suscitará adoradores en espíritu y en verdad, y yo entonces me reúno con un grupo, leemos la palabra, oramos, y este es el culto verdadero. Un señor habla desde un púlpito, cuenta cosas muy interesantes, muy provechosas, basadas en las Escrituras, se invoca el nombre de Dios, se adora el nombre de Dios, hay hasta milagros si es caso, pero es el culto que honra a Dios el Señor de la manera más plena. Vamos entonces a tratar de dilucidar eso a través de las Escrituras. Y vamos a empezar diciendo que queremos buscar una palabra para cerrar ese culto que el pueblo cristiano le tributa a Dios a la manera de Dios, como Dios quiere, y ese culto en el cual Dios también derrama sus bendiciones. Podríamos hablar con la palabra liturgia, ¿no? Hay una liturgia instituida por el Señor. Hemos escuchado mucha gente que dice a veces el Señor no dejó ninguna liturgia, eso de la liturgia es un invento. Vamos a mirar cómo es eso, ¿no? Porque de hecho la palabra liturgia viene del griego leitos y ergo, que de ahí viene liturgia, leitos que quiere decir pueblo, y la palabra ergón que quiere decir obrar, ¿no? Actuar. Si sumamos estas dos palabras, lo que nos está hablando es de obrar del pueblo, ¿no? La acción del pueblo, el servicio del pueblo. Ya esto nos está presuponiendo que no se trata de un actuar o un obrar individual, sino un obrar comunitario, la asamblea. Por eso vamos a hablar de el culto público, porque por supuesto que privadamente rendimos culto a Dios de forma particular, ¿no? Como el mismo Señor nos dice, cuando tú ores, enciérrate en tu cuarto y el Señor que ve en lo secreto, ahí te escuchará. Entonces, pues no hablamos del culto privado, sino el culto público. Dios instituyó un culto. Vamos a ver, y vamos a empezar por el Antiguo Testamento. Vamos a iniciar en el libro del Éxodo, cuando justamente vemos cómo Dios, cuando suscita a Moisés, a efectos de que saque al pueblo que está cautivo en Egipto, va a haber una expresión medular en ese accionar de Moisés y sobre todo en las entrevistas o los diálogos de Moisés con el faraón. Incluso Dios le dice a Moisés que la señal de que pues digamos, para acompañar que efectivamente se trata del accionar de Dios, generalmente se acompañaba con una señal, ¿no? Y esta señal aquí es muy curiosa, porque la señal que Dios le da es decirle que cuando saca al pueblo, vendrán a darle culto a este lugar, ¿no? Vendrán a este lugar y me darán culto. Entonces se habla de el culto que se le dará por parte del pueblo a Dios una vez sean sacados de Egipto. Esto pareciera indicar, porque uno se preguntaría, ¿y qué pasa con el culto allá en Egipto? ¿No se le podía dar culto a Dios en Egipto? Vamos a mirar precisamente ese diálogo, porque vemos cómo cuando Moisés empieza las entrevistas con Faraón, de hecho vamos a la primera de ellas, ¿no? A la primera entrevista, cuando Moisés va a decir lo siguiente a Faraón, ¿no? Le va a decir: después Moisés y Aarón se presentaron al faraón y le dijeron: esto dice Yahvé, el Dios de Israel: deja salir a mi pueblo para que celebre fiesta en mi honor en el desierto, ¿no? Miren entonces la expresión que aquí se utiliza: deja salir a mi pueblo para que celebre fiesta en honor de Dios, en honor de Yahvé, en el desierto, no allá en Egipto, ¿no? Déjalo salir para que en el desierto celebre fiesta. Tal vez aquí algunos dicen que ya se estaba prefigurando la fiesta de la Pascua, ¿no? La fiesta pascual, que sabemos también va a ser el centro del cristiano, porque todos estos textos del Antiguo Testamento, como San Pablo dice, no son más que sombras o prefiguras de Cristo y de su nueva alianza. Entonces, en Cristo tiene su culmen verdaderamente la Pascua. San Pablo va a decir que nuestro Cordero Pascual, Cristo el Señor, ha sido inmolado. Entonces, esta gran fiesta de la que se habla, que tal vez sea la fiesta pascual, va a encontrar su culmen en Cristo, en su inmolación, en su redención. Pero sigue este diálogo entre Moisés y el faraón.
Y vamos justamente a ver cómo le va a decir lo siguiente Moisés a Faraón, ¿no? Le dice, el Dios de los hebreos me ha enviado a ti para decirte, deja partir a mi pueblo para que me den culto en el desierto. Ya se ha variado la palabra fiesta por la palabra culto. Deja salir a mi pueblo para que me dé culto en el desierto. Ya habría un culto y Moisés sabría cuál era ese culto, o el culto se va a instituir cuando estén en el desierto. Vamos a ver qué dicen las escrituras sobre el particular. Pero si seguimos ese diálogo, vamos a encontrar, por ejemplo, que en la segunda entrevista que tiene Moisés con Faraón, le va a decir lo siguiente. Yahvé dijo a Moisés, palabras de Dios, ¿no? A Moisés, preséntate al Faraón y dile esto. Esto dice Yahvé, deja salir a mi pueblo para que me dé culto. Si te niegas a dejarlo, vendría la plaga de las ranas, ¿no? En este caso. Pero estamos hablando aquí del capítulo 7, verso 26, cuando Dios le dice a Moisés que se aproxime hacia Faraón y le diga que lo deje salir. ¿Pero para qué? Para dar culto a Dios, para dar culto. Sigue ese diálogo y encontramos a Faraón que llama a Moisés y le dice, el Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, pidan a Yahvé que aparte las ranas de mí y de mi pueblo. Y yo dejaré salir al pueblo para que ofrezca sacrificios a Yahvé. Quería llegar allí porque ya hemos usado tres palabras. Fiesta, para que el pueblo ofrezca fiesta en el desierto, para que el pueblo dé culto a Dios en el desierto y para que el pueblo ofrezca sacrificios, porque justamente de eso se va a tratar el culto, ¿no? Del sacrificio que se ofrece a Yahvé, a Dios, el sacrificio a Él agradable. Pero vamos a ver cómo estos sacrificios de los que vamos a hablar ahorita no eran sino sombras, prefiguración del sacrificio de Cristo que va a ser justamente ordenado por Él para ser precisamente el sacrificio, el culto de la nueva alianza. Él, Jesús, sumo y eterno sacerdote, va a ejercer su sacerdocio haciendo participar de ese sacerdocio a los suyos, ¿no? A los sacerdotes que ordena a hacer el culto que Él les va a dejar a sus discípulos en ese preciso momento y a sus sucesores que van a ser los obispos y aquellos que participan del sacerdocio de Cristo. Pero vamos más adelante a ese punto. Ahora simplemente seguimos viendo este énfasis en las conversaciones o en los diálogos entre Faraón y Moisés, ¿no? Deja salir a mi pueblo para que dé culto, para que haga fiesta, para que ofrezca sacrificios. Han sido las tres palabras utilizadas. Va a decir nuevamente, ya como en la cuarta plaga, va a decir el Señor lo siguiente. Esto dice Yahvé, deja salir a mi pueblo para que me dé culto. Nuevamente insiste, eso no es gratuito, ¿no? Algo tiene que tener el texto, el escritor sagrado, de insistir en que toda la dinámica entre Faraón y Moisés esté, digamos, soportada en el culto que el pueblo va a rendir a Dios. Dice lo siguiente Faraón a Moisés, dice, entonces llamó el Faraón a Moisés y a Aarón y les dijo nuevamente, vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios en este país. Miren que está tratando de negociar Faraón y Dios tiene un plan con su pueblo que es sacarlo de allí para que dé culto a Dios y Faraón está tratando de poner su intelecto, de poner su parecer sobre el parecer de Dios. Entonces ya le va a decir, pueden dar culto, no hay problema, pero vamos a dejarlos que den culto aquí, en el país de Egipto, den culto acá. Si lo que quieren es dar culto a su Dios, no se preocupen, esto sería una especie de ley de libertad religiosa, ¿no? Den culto, yo soy el faraón y los autorizo a que den culto aquí en Egipto. Pero ese no era el plan de Dios respecto del culto. Sigue el tema, Moisés le dice que irán de camino por el desierto y ofreceremos sacrificio a Yahvé nuestro Dios allí, como nos ha ordenado. Entonces Moisés le responde eso a Faraón, ¿no? No es donde tú digas, es donde Dios ha ordenado. Y Dios ha ordenado que le demos culto en el desierto.
¿verdad? Esa era, y sabemos que el pueblo vive cerca de 40 años después que sale de Egipto, ahí en el desierto, construye la tienda del encuentro, que luego todo esto también van a ser figuras del templo donde el culto tendría su culmen. Pero aquí estamos viendo la respuesta de Moisés sobre, no es como tú dices, Faraón, vamos a celebrar culto y a ofrecer sacrificios en el desierto como Dios nos ha ordenado. Eso no perderlo de vista, la orden. No es lo que diga Faraón, aunque esté permitiendo el culto, aunque esté permitiendo los sacrificios. No iban a aceptar eso. Pero luego sigue este diálogo y encontramos dos cosas en las que quiero hacer énfasis. En un momento Faraón acepta que el pueblo salga, pero dice que salgan sin el ganado, ¿no? sin las vacas. Y le dice Moisés que no, porque el ganado, las vacas del pueblo, van a ser utilizados, sus rebaños van a ser utilizados en el sacrificio. Esto es importante para darnos cuenta que ahí se está hablando de la materia del culto. La materia del culto, las especies del culto, en ese momento eran los rebaños, ¿no? Era el becerro, era el cordero. Esas eran las materias del culto y era lo que Dios había prescrito. Entonces, ¿por qué el énfasis allí? Faraón le dice, vayan y denle en culto a su Dios, como ustedes han dicho, pero no van sus ganados, ni va su rebaño. Y Moisés le dice, no, Señor, no sabemos qué nos ha prescrito el Señor, porque aún no se ha prescrito cuál es el culto. Pero lo que sí es cierto es que vamos a utilizar los ganados y los rebaños para ese culto y los sacrificios que el Señor Dios ha querido. Igual, algo muy interesante, en un momento Faraón también le va a decir que les permite salir, pero que salgan solo los varones, que no vayan ni los niños ni las mujeres. A lo cual Moisés también se opone diciendo, no, es que la orden para el culto es que vayamos todos celebremos el culto, ¿no? Todos el culto agradable a Dios. Entonces, como la asamblea es prescripción de Dios, el lugar está siendo prescripción de Dios, las especies que se van a utilizar en el sacrificio está siendo prescripción de Dios. Y algo interesante, los judíos en este momento en el que seguramente saben que Dios los va a sacar de allí, se les pide que ellos hablen con los egipcios y obtengan prendas y cosas de oro y plata de los egipcios. ¿Para qué? Para hacer los vasos, los ornamentos, lo que se iba a requerir para el culto. Curioso. Y esto tiene una importancia también porque vemos que los israelitas cuando salen de la tierra y que lastimosamente caen en el culto idolátrico haciendo el becerro de oro, ese becerro lo construyen con los pendientes, anillos y demás cosas de oro que el pueblo lleva consigo. O sea, cómo se respetó aquello que sacaron de Egipto para el culto, y con eso no fue que se hizo el becerro y cayeron en este acto idolátrico. Pero eso para señalar cómo los ornamentos también y todo lo que se destina al culto tiene un carácter tan sagrado, inviolable, intocable. Entonces, toda esa experiencia, lo que acabo de resumir, porque pues el diálogo es extenso, pero he querido resumir en estos puntos claves, ¿no? Primero, insistir en que todo el diálogo estuvo marcado por déjanos salir, porque es orden de Dios para celebrar culto. El dónde, ¿no? En el desierto, en el lugar que Dios ha prescrito. No es donde tú digas, el lugar para el culto lo prescribe Dios, el lugar. Pero también Dios prescribe la asamblea que lo va a celebrar. ¿Quiénes? ¿Nada más los hombres? No, Señor, todos. Nuestros niños, dice él, nuestros ancianos, nuestros niños, nuestras mujeres, todos irán a celebrar el culto, dice claramente Moisés ante la negativa de Faraón. Las especies que se van a utilizar, en este caso el rebaño, el ganado, y todo el libro de Levítico vemos cómo luego prescribe cuál va a ser el culto, prescribe los atuendos del sacerdote que serán revestidos con majestad para resaltarlo,
Todo eso está debidamente prescrito en las Escrituras. Pero ese es, digamos, el punto central que he querido señalar. Cómo en este diálogo se evidencia que el culto no fue un invento del pueblo, ¿no? Que el culto no son prescripciones que el pueblo se ideó, sino que el mismo Dios delineó el culto que para él iba a ser grato, y era la manera como el Señor Dios iba a recibir la honra de su pueblo y como él también iba a bendecir y a perdonar a su pueblo. Recordemos que aquel que había caído en pecado debía, dice el libro del Levítico, ¿no? Capítulo 5, capítulo 6 del Levítico, vamos a encontrar cuál era el rito, digamos, la forma en la cual se hacía el perdón o la expiación del pecado. Como una persona que había pecado debía confesar ese pecado ante el sacerdote, confesarlo, y se hacía esa declaración solemne ante la asamblea, y se procedía entonces luego como el Señor mandaba para esa expiación. Entonces había una forma, había un culto, había una liturgia, ¿no? Había una liturgia, había un servicio. Esta palabra liturgia se utiliza precisamente en el Antiguo Testamento, sobre todo en el servicio que se daba en el templo, como también se nos habla cuando Zacarías estaba oficiando esta palabra, ¿no? de la liturgia, del servicio público que se hacía a Dios, el servicio del pueblo a Dios. Bien, entonces ese digamos es la primera parte, como para demostrar cómo efectivamente en la antigua alianza estaban prescritos estas formas para la celebración del culto divino. Algunos dirán, cuando vino Jesús y con la nueva alianza, todo esto quedó derogado. Miren que la carta a los Hebreos dice que esos sacrificios y demás, todo eso fue sustituido por el sacrificio de Cristo, y ya eso hoy no tiene ninguna valía. Ya Cristo, el sumo y eterno sacerdote, al rasgarse la cortina del templo, entró en el santuario no hecho de manos de hombres, y allá está entonces Cristo sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Y entonces todo eso pasó. No, claramente el mismo libro de los Hebreos hace una referencia muy clara a que era necesario el nuevo sacerdocio de Cristo, y que cambiado, no derogado ni abolido, sino cambiado el sacerdocio. ¿Cuál? El sacerdocio de la antigua alianza, el que era a la manera de Aarón, ¿no? Que cambiado ese sacerdocio, dice la carta a los Hebreos, cambia la ley. O sea, la prescripción ahora de lo que celebramos es distinto a lo que antes celebrábamos. Cristo el Señor instituye ahora su culto, el culto por medio del cual, que es Él mismo, ¿no? Le ofrecemos todo el mayor tributo a nuestro Dios, es el culto de la nueva alianza. ¿Cuál es ese culto de la nueva alianza? Entonces vamos precisamente a ver este aspecto para ir cerrando la idea. El Señor, y claramente dice la carta a los Hebreos, que el Señor es sacerdote eterno a la manera de Melquisedec. Otros textos dicen, y tal vez es la traducción más precisa, dicen según el rito de Melquisedec. Melquisedec aparece una sola vez en las Escrituras, y es justamente cuando tiene este encuentro con Abraham. Abraham viene de una conquista, de una guerra, de ganar un botín. Aparece este personaje misterioso, Melquisedec, y dice el texto algo muy curioso, ¿no? Dice, ofrece pan y vino porque era sacerdote del Dios Altísimo. Ofrece pan y vino porque era sacerdote del Dios Altísimo. Y precisamente en eso quiere recabar el texto. Cuando aparece Melquisedec y luego el Salmo, uno de los salmos, va a decir, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pero añade, tú eres sacerdote eterno a la manera de Melquisedec. Por eso en la carta a los Hebreos se retoma este texto y nos muestran a Jesús precisamente en cumplimiento de esa prefiguración. Melquisedec era una prefiguración de Jesucristo. Entonces, la noche en que Jesús tiene la cena con sus discípulos y dice, hagan esto en memoria mía, memorial, ¿no? Que es un mandato, da una orden, háganlo en memoria mía. Aquí el Señor va a estar instituyendo ese nuevo culto, este culto de la nueva alianza. El sacerdocio eterno de Cristo entonces tiene precisamente su eje central en
este servicio litúrgico de la Eucaristía, del pan y el vino que se fracciona. Pero eso vamos a mirarlo en detalle. ¿Por qué? Porque cualquiera a simple vista ve un texto en Lucas o en Marcos o en Mateo y simplemente ve un texto que dice: esto es mi cuerpo, tomen y coman, esta es mi sangre, toman y beban, y ya. ¿Y qué tanto hay que desarrollar en eso? Pero vamos a ver cómo, y en el contexto en el que esto ocurre, a la luz también del rito que el Señor estaba celebrando. Esto es importante. Y quiero señalar aquí un tema relevante, como para no perder de vista ni ponernos en esas objeciones absurdas que a veces se oyen cuando alguien dice: es que ese nuevo culto que tienen esos católicos, en el cual es una repetidera de cosas, ¿no? Porque no se conoce a profundidad qué es lo que se celebra, y por eso se dicen cosas sin sentido, fruto, con el debido respeto, una expresión no peyorativa, sino por ignorar las cosas, o sea, por desconocer algunas cosas. Y precisamente cuando vemos lo que ha pasado en la nueva alianza, y vemos cómo Jesús sella con su sangre esta nueva alianza, y en esa cena dice: este es el cáliz de mi sangre, ¿no? La sangre de la nueva alianza, tomen y beban y hagan esto en memoria mía, en conmemoración mía. Aquí tenemos que tener en cuenta que esto está llevando a su culmen precisamente lo que había pasado en el Éxodo, en la salida de Egipto, y lo que se prescribe en todo el capítulo 12, ¿no? La Pascua judía que allí se prescribe. Todo esto Jesús lo celebra. Vamos a empezar desde el momento en que Jesús le dice a dos de sus discípulos que vayan y le pregunten a alguien que van a encontrar con una tinaja de agua, que son aguas para las abluciones, para las lavadas que se iban a hacer durante la cena pascual, que le pregunten dónde está la casa, ¿no? El aposento en el cual van a celebrar la cena, el Señor. Y esta persona entonces le señala, pero Jesús dice: vayan y ahí van a encontrar un lugar ya preparado, ¿no? Ya preparado. O sea, la preparación ya está y ustedes van a adecuarlo, ustedes van a hacer, digamos, los puntos ya de forma. Es lo que le pide. Por eso la iglesia siempre ha entendido que en la liturgia, en la institución, la parte central ya está dispuesta por el Señor, ya está dispuesta. Pero sin embargo, le ha mandado a estos dos a que algunos temas de forma los terminen de organizar en esa casa que ya está preparada para la cena, ¿no? El aposento alto, ¿no? En el cenáculo, allá donde van a, cenáculo que viene de cena, ¿no? Allá donde van ellos a tener este momento donde el Señor va a instituir tanto la Eucaristía como el sacerdocio. Listo, estando allí en ese lugar para la cena, fíjense las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas: he deseado ardientemente comer con ustedes esta Pascua. Es probable, como algunos eruditos han señalado, que ese día no haya sido el día de la cena pascual de los judíos. Es muy probable, porque San Juan nos dice que Jesús muere el día en que se inmolaban los corderos. El día en que se inmolaban los corderos en el templo. Y precisamente Jesús, al ser el Cordero de Pascua, la prefiguración tenía su culmen muriendo el Señor el día en que los corderos eran inmolados para la cena pascual. O sea que Jesús habría anticipado la cena pascual con sus discípulos. Él la habría anticipado. Por eso dice: yo he deseado ardientemente comer con ustedes esta comida, esta cena, esta Pascua. Lo he deseado ardientemente. Entonces, el Señor Jesús allí, en ese escenario, va, y si uno mira lo que era el rito judío, uno encuentra que primero, pues, en la celebración, el mayor, el que preside, el pater family, que va a estar sentado y a su izquierda va a tener al menor, que en este caso va a ser Juan. Por eso se hablaba de que se recostaba a su pecho, ¿no? El discípulo que él tanto amaba se recostaba a su pecho, lo tenía al lado. En este caso era Juan, y seguramente a su izquierda. ¿Y por qué? Porque el menor le va a preguntar al mayor que por qué esa noche es distinta al resto de las noches. Y viene lo que se llama el Agadá, o el relato que se hacía allí por parte del pater family de el éxodo y propiamente de la salida de Egipto. Por eso los judíos allí, en su ritual, en lo que ellos hacían,
Ellos comían hierbas amargas para recordar la amargura vivida allá en el pasado. Y había, por ejemplo, 3 panes, ¿no? Que a nosotros nos van a recordar la Trinidad por eso, porque son sombras, todos esos ritos, esas figuras eran sombras de lo que estaba por venir. Entonces había 3 panes ácimos envueltos. El mayor, el Pater Familias, en este caso Jesús, debía tomar uno de esos panes, el de la mitad, que miren que es la segunda persona de la Trinidad, el de la mitad lo envolvía en otro paño, y lo escondía, y debían entonces los que participaban de la cena buscarlo, y quien lo encontraba había una especie de premio. Digamos que ese era parte del ritual, y todo eso tiene como Jesús es sepultado, envuelto en el sudario, como el Señor entonces resucita, y el premio pues no es otro sino la vida eterna. Entonces cada cosa tiene un verdadero significado en la vida cristiana cuando conocemos lo que allí ocurría, ¿no? Entonces Lucas simplemente cuenta, tomó pan y tomó vino, ¿no? Y pone el centro allí. Pero él pues ha de entender que el contexto se conoce, porque sabían el resto de discípulos cómo era la cena en su esencia. Entonces quería decir que dentro de los rituales, además del tema del pan, de las hierbas amargas, estaban las copas de vino, no era una sola. Por eso Lucas habla de 2 copas, ¿no? Pero realmente eran 4 copas que se tomaban a lo largo de la cena. Entonces una primera copa con la cual se recitaba luego lo que se llamaba el Kiddush, que esa copa la llamaban así, ¿no? La copa del Kiddush. Venía luego una segunda copa, que tal vez esa segunda, más bien la segunda copa, debió ser la copa que el Señor bendice, y en la cual dice: esta es mi sangre, ¿no? Esta es mi sangre. ¿Por qué? Porque la tercera copa, dicen que ellos se paran de inmediato, y los judíos debían terminar el ritual. Extraño que se haya parado Jesús, pero es porque el Señor, cuando está en el huerto y ora: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, esta copa, no, él la bebe. Esa es la manera de beber esa tercera copa. Y luego dice: no volveré, en la misma cena decía: no volveré a beber de este fruto de la vid, sino hasta cuando esté en el reino de mi Padre, ¿no? Que era, digamos, la copa última, la cuarta copa. Pero todo tiene entonces una significación. Y fíjense las palabras de la bendición, ¿no? Bendito sea Dios, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre. Las mismas palabras que en la institución eucarística dice el sacerdote en el ofertorio cuando recibe en este caso el vino mezclado con agua, lo presenta a Dios nuestro Padre, dándole gracias por ese vino. Lo mismo el pan, ¿no? El Señor dice, luego lo bendijo. Entonces, ¿cuál es la bendición? Te bendigo, Dios Padre, por este pan, fruto del trabajo del hombre. Esa bendición, y luego lo parte y lo entrega a sus discípulos. Y dice: hagan esto en conmemoración mía, hagan esto en memoria mía. Entonces, todo esto que el Señor ha hecho está instituyendo el nuevo culto que quiere que se celebre. Y esto aquí vale la pena señalar lo siguiente: el cordero que se comía en la cena pascual era, por regla general, el cordero que se inmolaba en el templo. Pero Jesús, él mismo se iba a inmolar, ¿no? Él mismo iba a ser el sacerdote y la víctima, ¿no? Que iba a ser inmolada en el altar de la cruz. Su sacerdocio, por eso nos habla el Evangelio, que cuando Jesús es llevado para la crucifixión, sus vestimentas son echadas a suerte, ¿no? Y se dice que la túnica, que era una sola costura, es para significar que esa era la túnica, así eran las túnicas de los sumos sacerdotes, de una sola costura, solo la del sumo sacerdote. Entonces ahí nos están contando que Jesús es el sumo sacerdote que se sacrifica, se inmola. El cordero, eran las prescripciones que tenía, que debía ser de 1 año, que debía ser inmolado por el sacerdote, debía ser también vaciado ese cordero, entregado, sin que le rompieran un solo hueso al cordero. Por eso también el Salmo dice: no le quebrarán ni un solo hueso. Y vemos en la cruz como cuando Jesús muere, que al lado de él se crucifican a los 2 malhechores. Estos 2 malhechores se les acelera la muerte precisamente quebrándole las piernas,
porque al quebrarle las piernas, los pies que estaban soportados, digamos, crucificados o asidos a la base de la cruz, los pies soportaban el peso del cuerpo. Al quebrarle las piernas, ya ese peso, digamos, no lo va a soportar los pies, sino que lo terminan soportando las manos y sobre todo la espalda, los hombros, es donde los pulmones empiezan a contraerse y se va a generar una asfixia mucho más rápido, ¿no? Entonces le aceleraron la muerte así a los dos malhechores, dice el texto, quebrándole las piernas. Cuando van hacia Jesús se observa que ya Jesús había muerto, pero para confirmar se le traspasa con una lanza el costado y brota sangre y agua. Sangre significando la Eucaristía, el agua significando el bautismo. Pero señalo esto porque todo lo del Cordero Pascual se cumplía en Jesucristo el Señor. Entonces esta carne del Cordero había que comerla verdaderamente, no de manera simbólica. Entonces el Señor Jesús allí en esa cena pascual, donde ofrece Él su sangre, donde ofrece su cuerpo, donde dice esto es mi cuerpo, donde dice esta es mi sangre, tomen y coman, no está haciendo nada simbólico ni representativo, sino que lo está instituyendo como comida y bebida verdadera. Cuando uno revisa todo el Evangelio de San Juan, encuentra uno cómo San Juan insiste en ello, ¿no? Esto es mi cuerpo, dice San Juan, empezando desde el punto en que dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, pero el pan que yo daré será mi carne. Ya el maná en el desierto, el maná en el desierto prefiguraba al pan vivo que bajaría del cielo, que es Cristo. Cualquiera dice esto es simbólico. Miren, incluso desde el mismo nacimiento de Jesús. Jesús nace en Belén. Belén significa casa del pan. Casa del pan. Ya solo eso nos va dando cuenta. Y el Señor en Juan 6 va a decir que Él es el pan vivo que baja del cielo, pero añade, el pan que yo daré será mi carne. Y entonces ahí va a añadir, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Yo lo resucitaré al último día. Y van a haber una serie de anotaciones sobre la carne, sobre la sangre, sobre la bebida y la comida, dice él, que son verdaderas. Pero esto hay que apuntar una cosa muy importante. La palabra que Jesús utiliza, las palabras que en el Evangelio se van a utilizar, cada vez que se habla de comer es la palabra faje, de comer. Cuando Jesús hace el énfasis en que hay que comer su carne y beber su sangre, cambia, ¿no? Cuando Él está hablando de comer, pero luego pareciera que no se le entiende, Él hace el énfasis y utiliza la palabra trogon o trogón, que quiere decir masticar, roer. O sea, que está hablando que la comida de su carne es verdaderamente una comida. Hay que comerla, su carne, hay que comerla. Miren que el punto es tan claro y fue tan claro para los judíos de entonces que muchos, entendiendo la literalidad de lo que decía, lo abandonaron. Dice el versículo 6:66 que desde ahí muchos dejaron de seguirlo. Y Jesús no hace nada por frenarlos, ¿no? Y explicarles que era un símbolo. No, el Señor, y claro, porque comer carne, un judío, un tipo de 33 años, diciéndole al resto de maestros de la ley, escribas y quienes más que escuchaban, decirles que había que comer su carne y beber su sangre era un absurdo, como para muchos hoy es un absurdo. Para la mentalidad judía era un absurdo y entendible. Hoy para nosotros no debe serlo tanto y sin embargo lo termina siendo después de 1517 y la Revolución Protestante, ¿no? Toda la iglesia desde siempre, desde que Jesús funda su iglesia, siempre se tuvo la claridad de que Jesús habló de modo literal, que su carne y su sangre eran verdadera comida, eran verdadera bebida. Y así lo corroboran todos los padres de los primeros siglos de la iglesia. ¿Okay? Y por eso San Pablo, cuando en el capítulo 10 y capítulo 11 de la carta a los Corintios, hace el énfasis, el apóstol Pablo aquí diciendo, frente al comer y al beber el cuerpo y la sangre de Cristo, hace un parangón con lo que hacen los paganos, ¿no? Cómo los paganos derraman libaciones con la sangre y participan con las copas y beben sangre de sus ídolos y con eso se hacen comunión ellos y intiman con los demonios, ¿no? Intiman con los ídolos. Eso es lo que le está diciendo San Pablo a la comunidad de Corinto, haciéndole énfasis porque va a empezar a hablarles de la importancia de la Eucaristía y empieza con este punto. Y entonces más adelante dice, ¿acaso la copa que bendecimos
no es comunión con la sangre de Cristo? ¿Y acaso el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Y San Pablo va mucho más allá, ¿no? Al pedir que hay que discernir y que tengan cuidado en no discernir que se trata verdaderamente del cuerpo y la sangre de Cristo. Porque San Pablo habla de discernir el cuerpo. Claro, porque es que las apariencias lo que nos dan es un pedazo de pan. Eso es lo que vemos nosotros, un pedazo de pan. Dice, hay que discernir que verdaderamente no es un pedazo de pan. Es el cuerpo de Cristo que se ha transustanciado. Sí, vemos el pan, sabe a pan. Tomamos el vino y sabe a vino, pero es realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto está corroborado por hallazgos científicos que han demostrado con lo que conocemos los milagros eucarísticos que se trata de verdaderamente carne del Señor, ¿no? Hostias que han exudado y todas estas cosas que sabemos que han ocurrido por la realidad que aquí se celebra. Entonces, quiero decir que el Señor en esa cena de Pascua, entonces, instituye este santísimo sacramento del altar de su cuerpo y de su sangre. Por eso se habla claramente, y lo dice Malaquías, ¿no? Se ofrecerá un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. ¿Cuál es el sacrificio? Cristo murió en la cruz y ese fue el sacrificio del Señor. Algunos creen que con lo que Cristo instituye y lo que dejó a su iglesia, estamos matando nuevamente a Jesús, repitiendo el sacrificio de Jesús. De ninguna manera. Hemos sido claros en que el misterio pascual de Cristo es uno, murió de una vez y para siempre, como dice la carta a los Hebreos. Eso está claro, el Señor Jesús murió una vez y para siempre. ¿Qué hace la liturgia? ¿Qué se hace en este culto? Se actualiza y se hace, digamos, el hoy bíblico, que así decimos nosotros, las cosas suceden hoy. Eso que pasó hace miles de años en el Calvario, se está actualizando en ese momento, ¿no? No estamos volviendo a matar a Cristo, estamos participando de aquel momento, de la gracia, de la bendición, de los méritos de ese sacrificio del Señor Jesucristo. No es un nuevo sacrificio, es el mismo sacrificio de Cristo que Él ha querido y ha ordenado a los suyos que lo hagan en memoria suya. Y dice San Pablo, cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. Por eso es un sacrificio. ¿Cómo así que anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva si el Señor ya murió, de hecho está resucitado? Claro, porque estamos conmemorando y que no es simplemente la conmemoración un mero recuerdo, ¿no? Es una actualización y por eso cobra fuerza que algunos dicen el repetir cosas, ¿no? La manera de hacer anamnesis, de hacer memoria, es recordando el relato, recordando las palabras y algunas cosas que debemos recordar y tal vez repetir en algún momento particular, no son sino para traer al hoy aquel acontecimiento, traer al hoy ese mismo momento con todas las gracias, con todo el derroche de bendición y de méritos que brotan de aquel momento, están brotando en el hoy de la acción litúrgica, del culto que el Señor ha querido instituir. Entonces, esto es lo que el Señor ha querido, que de esta manera los cristianos tengamos intimidad con Él, comunión con Él. Por eso San Pablo hablaba de eso. Cuando los paganos hacen sus cultos y beben la sangre de lo que ofrecen a los ídolos, ¿no? Sus cultos idolátricos, dice, ahí ellos comulgan con sus demonios. Pero nosotros celebramos es el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús el Señor. Por eso cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Hasta que vuelva. San Pablo allí dice que muchas cosas él las iba a prescribir cuando estuviese de cara a cara con los corintios, ¿no? Como algunos dicen que es que todo tiene que estar en la Biblia. Pues San Pablo ahí mismo en la Biblia le dice, otras prescripciones se las daré cuando esté entre ustedes, ¿no? Entonces, en todo esto que hemos visto, pues resurge la verdad de este culto maravilloso que el Señor ha querido instituir. En la próxima, pues Dios mediante, ¿no? Que nos mantenga con vida, con salud, en la próxima entrega, próximo domingo,
seguramente vamos a hablar ya de la estructura misma de este culto, porque pues quedaría muy tedioso el video si seguimos con eso. En la próxima vamos a hablar de cada momento de la celebración y cómo la liturgia debe obedecer a unos momentos específicos y qué significado tiene cada uno de estos momentos. Ahora lo que queríamos era ver cómo la institución de un culto por parte de Dios nuestro Padre, donde Él es glorificado de la manera más excelsa como se puede hacer. Pues ¿cómo no va a ser la mayor manera si es justamente el ofrecimiento, la ofrenda del cuerpo de Cristo, como dice la carta a los Hebreos? Ahora somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Lo que decía Malaquías, ¿no? Se ofrecerá un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Ahora, todo esto lo ha creído la iglesia desde el día 1 de la existencia de la iglesia, ¿no? Porque es que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que escribe Lucas, vemos cómo los primeros cristianos asistían asiduamente a la fracción del pan, dice Hechos de los Apóstoles, asiduamente a la fracción del pan, y se reunían para eso. San Pablo nos habla también que estaban reunidos el primer día de la semana para la fracción del pan, ahí donde muere Eutico y Pablo lo resucita. Entonces esta celebración de la fracción del pan los domingos es un tema reiterativo en las escrituras y a lo largo de la historia la iglesia siempre lo ha creído. Vemos por ejemplo a Ignacio de Antioquía, que muere en el año 107, hablar categóricamente, Ignacio de Antioquía, de la Eucaristía como cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? Como cuerpo y sangre de Cristo. Vemos hablar a Justino Mártir, año 150, 155. Justino Mártir hablar de la reunión que teníamos el día del Señor, el domingo, donde comíamos el cuerpo y la sangre de Jesús. Los cristianos eran acusados de caníbales. Y Justino Mártir hace esta apología para decir que comíamos verdaderamente la carne del Señor, tomábamos la sangre del Señor. Irineo de Lyon, que discute, primero digo que Irineo de Lyon del año 180, ¿no? Obispo de Lyon en el año 188. Irineo escribe unas cartas, un libro que escribe un texto contra los herejes, propiamente contra los gnósticos y otras herejías de entonces llamadas los docetas. Los docetistas que negaban la carne de Jesús, decía que Jesús había venido, eso no era carne humana verdaderamente, sino que era una apariencia. Claro, por esa vía negaban la Eucaristía, porque la carne no podía convertirse en la carne, el pan no podía convertirse en la carne del Señor. Irineo de Lyon, año 188, ya está censurando esa postura herética de los docetas que no creían en la encarnación de Cristo. Entonces, como la iglesia desde siempre, y estoy hablando, y me gusta citar a estos padres de antes del 313, ¿no? Por eso he citado a Irineo, a Justino, a Ignacio de Antioquía, y digo antes del 313 porque como algunos se han inventado, desdoblando para sus propios intereses la historia, dice que Constantino creó a la iglesia en el 313 porque confunden el edicto de Milán con una supuesta creación de Constantino de la iglesia, ¿no? Y eso lo repiten y lo repiten y lo repiten. Entonces yo le digo, bueno, si es cierto que la iglesia fue en el 313, ya en el año 107, Ignacio de Antioquía, en el 155, Justino Mártir, en el 188, Irineo de Lyon, están dando cuenta con toda claridad de que la iglesia primitiva celebraba el único culto verdadero que el Señor ha instituido, entendiéndolo como la carne y la sangre del Señor, la transustanciación. Estas especies de pan y vino se transustancian en la carne y en la sangre de Jesucristo y comulgamos con Él. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Esto es categórico. Ni siquiera Lutero se atrevió a negar esta gran verdad. En la Confesión de Augsburgo del año 1530, cuando vemos la Confesión de Augsburgo, vemos que en la Eucaristía dice claramente Lutero que es el cuerpo y la sangre de Cristo y no unos símbolos, como algunos quieren hacerlo creer. En ese momento ya Zwinglio lo quería hacer creer y Calvino lo quería hacer creer y Lutero dijo no, is corpus meus, ¿no? Esto es mi cuerpo.
Y bueno, ahí viene ya la ruptura entre ellos. En la misma revolución protestante ahí empezaron a separarse, pero Lutero se quedó asumiendo claramente que sí era el cuerpo y la sangre de Cristo, y Calvino entonces asumió la tesis de que no lo era, y por ahí arrancaron estas corrientes a negar una cosa que desde siempre ha existido. Cito a este pastor protestante Francis Chan, que recientemente decía: es que yo no sabía que por 1500 años la iglesia se reunió siempre en torno a la Eucaristía y creyendo en que las especies de pan y vino se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor, y que no era un símbolo. Y que solo desde hace 500 años se ha venido popularizando la idea de que son símbolos. Yo no sabía eso, dice Francis Chan, por no conocer la historia. Yo no sabía eso. Y que ahora entonces los cultos, entre comillas, ¿no?, cristianos, ya no giran en torno a la Eucaristía, a Cristo, que es el centro, Él porque se hace presente con su cuerpo y con su sangre, ya no gira en torno a Cristo, sino que ahora gira en torno a un hombre que habla desde un púlpito. Yo no sabía eso, dice Francis Chan, pastor que hablaba desde un púlpito. Dejó su congregación, no encontró otra opción. Y por supuesto, ¿no?, porque Cristo el Señor ha instituido un culto verdadero, la Eucaristía, para que se le rinda todo el tributo de adoración a Dios nuestro Padre a través de la ofrenda del cuerpo de Cristo, por la que somos santificados y por la que glorificamos de mejor manera al Señor. Por eso vamos a hablar en el próximo domingo, Dios mediante, por ejemplo, de la doxología, ¿no?, cuando tributamos por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque ahí está consumándose lo de Malaquías, el sacrificio perfecto, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Y eso hay que mirarlo con mucha claridad, porque la palabra que Malaquías utiliza en el hebreo no es la palabra propia del sacrificio cruento, de muerte, ¿no? Se ofrecerá, prácticamente lo que dice es una oblación que se ofrecerá desde donde sale el sol hasta el ocaso, porque en la Eucaristía, por eso hablamos del sacrificio incruento, porque Jesús no vuelve a morir, ¿no? Ofrecemos aquel momento del Calvario en el hoy, ¿a quién? A Dios nuestro Padre, y por esa ofrenda del cuerpo de Cristo somos santificados de la mejor manera y adoramos a Dios de la mejor manera, porque la ofrenda es su propio Hijo, a quien se ofrece en este sacrificio puro y sin mancha. Bien, eso era lo que hoy teníamos por decir. Agradezco la atención prestada y confiamos en que el próximo domingo tomaremos cada parte de la celebración eucarística para referirnos a ella. Ojalá que entonces esto no sea simplemente para adquirir conocimiento sobre que existe un culto verdadero instituido por Dios, sino que adoremos a Dios en medio de este culto y que aprovechemos las gracias plenas que en este culto nos son dadas, y que lo vivamos con la mayor conciencia y de la manera más abierta y en la mayor santidad posible, para que siga el Señor derramando sus gracias y sus bendiciones sobre nosotros. Hasta una próxima oportunidad.